Vamos a hablar de historia de las doctrinas cristianas, el tema, su contenido esencial. Si bien la historia del dogma trata primordialmente de los dogmas de la Iglesia, sin embargo se interesa también por los desarrollos doctrinales que todavía no fueron incorporados en los credos oficiales, los cuales quizás nunca iban a estarlo. Sería erróneo asumir que la historia del dogma debe comenzar con el Concilio de Nicea y terminar con la adopción de la última de las confesiones históricas. Para describir el origen de los dogmas más antiguos de la Iglesia, debe tomarse como punto de partida el periodo en que se cerró la revelación especial en el estudio de los padres apostólicos. Debe tomarse en cuenta aquella preformación de los dogmas de la Iglesia que resultaron de las discusiones teológicas de su tiempo y que lograron una aprobación más o menos general, aun cuando no recibieron el sello oficial de la Iglesia. Deben tomarse en cuenta aquellas verdades periféricas que necesariamente fluyeron del dogma céntrico y controlador, pero que sin embargo no recibieron especial sanción eclesiástica. Finalmente, debe tomarse en cuenta aquellos nuevos desarrollos de verdades doctrinales que apuntan hacia adelante y que preparan el camino para la formulación adicional de dogmas teológicos. Puesto que el dogma de la Iglesia no es el fruto de una construcción mecánica, sino más bien de un crecimiento orgánico, el estudio de su historia no puede permitirse el lujo de limitar su atención a los resultados claramente definidos que se obtuvieron en diferentes épocas, sino que debe también considerar las etapas intermedias, pues éstas prometen aún mejores y más ricos frutos. De esto se sigue que, hasta donde corresponde a la historia externa, la historia del dogma no puede dejar de lado el estudio de las grandes controversias de la Iglesia, las mismas que fueron los dolores de parto de nuevos dogmas y que a menudo tuvieron una influencia determinante en su formulación. Aunque este estudio no siempre sea edificante, es absolutamente esencial para un correcto entendimiento del origen de los dogmas eclesiásticos. En estas controversias, las diferencias de opinión fueron evidentes y en algunos casos dieron lugar a diferentes líneas de desarrollo y a formulaciones doctrinales que estuvieron en desacuerdo con la conciencia unitaria de la Iglesia en general o de algunas denominaciones en particular. Incluso estas desviaciones de la línea principal de pensamiento son importantes para la historia del dogma, puesto que ellas a menudo condujeron a una más clara y más precisa formulación de la verdad. Pero, aunque la historia del dogma no puede permitirse el lujo de ignorar los hechos externos que tienen implicaciones en el desarrollo del dogma, tampoco debe perderse de vista el hecho de que su preocupación primordial es con el desarrollo del pensamiento teológico en la conciencia de la Iglesia, y por lo tanto debe trazar el desarrollo de la idea que es parte inherente de la revelación revelada por Dios mismo. Aunque su principio de interpretación por sí mismo no es el más recomendable para el pensamiento cristiano, sin embargo, al dirigir la atención al hecho de que el desarrollo del dogma está controlado por una ley interna, Hegel y Born prestaron un buen servicio a la historia del dogma. Podemos discernir cierta necesidad lógica en las etapas sucesivas del desarrollo de cada dogma y en el orden en que se presentaron los varios problemas dogmáticos. En general, puede decirse que el orden lógico seguido en el estudio de la dogmática se refleja aproximadamente en la historia del dogma.